La Superintendencia de Salud decidió sancionar al Hospital Clínico de la Universidad Católica por infracción a la ley de urgencia. ¿Por qué? Los padres de Leon Smith, lo recuerda usted, que murió esperando un corazón, acusaron que tuvieron que firmar un pagaré mientras la salud del menor era crítica. Queremos profundizar en ese tema, para ello establecemos comunicación con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Gracias, Sebastián, por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está usted? Hola Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de entrar en el caso específico, sabe que me parece bien relevante que usted también como autoridad le pudiera recordar a nuestros televidentes, explicar de nuevo a nuestros televidentes qué es lo que dice y en qué se basa la ley de urgencia en Chile. La llamada ley de urgencia, que está vigente desde el año 2009, apunta fundamentalmente a que no se condicione la atención de salud en una situación crítica, ya sea por emergencia vital o secuela funcional grave, es decir, el riesgo de pérdida de una función importante o de un miembro del cuerpo. Y eso implica efectivamente una restricción para los prestadores de salud, las clínicas y hospitales, de exigir documentos en garantía o pagos previos en esa situación crítica, y por lo tanto, a partir de eso hay una sanción en caso de que se detecte un incumplimiento de la norma. En ese sentido, quiero hacer bien el punto. Solo o siempre y cuando la condición del paciente sea crítica, porque hay muchas personas que se tienden a confundir y dicen, mire, yo fui a un servicio de urgencia, tenía una molestia X y resulta que igual tuve que firmar un pagaré. Esto solo rige cuando hay un paciente cuya vida está en un riesgo vital o alguna situación crítica particular, como usted describe, no para otro tipo de atención. Sí. Efectivamente, la ley lo restringe a el condicionamiento de la atención de salud en situaciones que son efectivamente críticas. Esta ley tampoco implica una cobertura 100% o gratuidad en la atención de urgencia, sino que fundamentalmente para asegurar o impedir de alguna manera que se postergue una atención de salud por el eventual riesgo financiero. Y esta ley en el fondo lo que obliga es que se den las primeras atenciones, se estabilice el paciente en caso de ser necesario, y a partir de eso efectivamente haya un espacio para que la persona tome contacto con el seguro, rescate al paciente en caso de ser posible, y pueda el sistema efectivamente hacerse cargo de el riesgo financiero que una atención de salud puede implicar. La ley además es particularmente estricta en el caso de los cheques. Prohíbe que se exijan cheques en garantía, y no solamente en situación de urgencia, sino que jamás se pueden exigir, porque eso implica más condicionar la atención de salud en general a el tener una cuenta corriente o estar con la chequera en la mano, y eso la ley lo prohíbe. Pero hay otras situaciones fundamentalmente electivas en las cuales efectivamente la ley permite que se puedan asegurar los pagos para efectos de generar las coberturas que corresponda después. Pero es importante que las personas sepan que las situaciones de emergencia vital o de secuela funcional grave son las que están cubiertas por la ley. Ahora, evidentemente hay una situación de ambigüedad, si se quiere, o de exigirle a las personas que tengan que tener claro, bueno, estoy o no en una situación de urgencia vital. En la duda, obviamente, que independiente puede darse, por ejemplo, que una persona llegue con un dolor de pecho, que cree que es un infarto y quizás eventualmente no lo sea, pero en esos casos tampoco corresponde que se exija la garantía previa, puesto que no le vamos a exigir a las personas que se diagnostiquen previamente, sino que fundamentalmente esto tiene que ver con evitar que se condicione la atención de salud cuando hay un riesgo inminente. Ahora, esa línea gris también se puede dar en el lugar físico donde esta ocurre. ¿A qué me refiero? Que para tener una situación de riesgo vital, lo más probable es que no necesariamente se tenga que dar la atención en el servicio de urgencia, que entiendo era una de las cuestiones importantes que pesa en el caso de Leon Smith, y usted me corrige, que es cuando se le piden estas garantías económicas cuando se requería traer un corazón artificial y no es que él estuviera en el servicio de urgencia propiamente tal. No, por supuesto que no. Esto tiene que ver con la situación del paciente, y eventualmente la ley, por ejemplo, exige que haya una certificación médica, pero la ausencia de una certificación médica no impide, efectivamente, analizados los datos posteriormente, que se decrete que efectivamente sí hubo una urgencia vital. De alguna manera la certificación médica sirve para probar el caso, pero la ausencia de ella no necesariamente impide la aplicación de la ley, y eso eventualmente puede ser revisado cuando una persona reclama. Superintendente, la única manera de saber que una institución viola esta ley es solo a través de la denuncia de un paciente. ¿Hay algún mecanismo de fiscalización o alguna otra vía por la cual se pueda saber que hay una entidad que está violando esa normativa?
Sí, la Superintendencia de Salud está encargada de fiscalizar y recibir los reclamos por infracción a la ley de urgencia. Nosotros hemos venido fiscalizando y trabajando también con los prestadores, porque esto implica también cambiar los procesos, el cómo hacían todos los trámites administrativos de admisión y efectivamente nuestro objetivo, ya ni siquiera en el largo plazo, en el corto plazo, es lograr que no haya más denuncias, que no haya más reclamos y que efectivamente al momento de fiscalizar no encontremos anormalidades o incumplimientos de la norma. Se han cursado sanciones en los últimos años y nosotros esperamos que esas sanciones tengan el efecto, efectivamente, de cambiar las conductas de los actores y de los prestadores. Porque efectivamente exigirle a las personas que estén permanentemente informadas de sus derechos, si bien nosotros estamos haciendo campañas de difusión, lo que es clave es que los prestadores modifiquen sus procesos y efectivamente se adecúen al cumplimiento de la ley. Y en eso hemos venido trabajando y esperamos que efectivamente en el corto plazo ya no tengamos que mostrar orgullosamente, si se quiere, que aplicamos tantas sanciones por infracción a la ley de urgencia. El ideal sería, mira, no aplicamos sanciones y no hubo reclamos fundamentalmente porque la ley se está cumpliendo, no por falta de fiscalización o no por falta de reclamos. Dígame. Aprovechemos de instruir a quienes nos están viendo. ¿Qué tiene que hacer alguien? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Y sobre todo, que me parece súper relevante, ¿cuál es el nivel de prueba que debe tener para hacer una denuncia de esta naturaleza en la superintendencia cuando sea víctima de un incumplimiento a la ley de urgencia? ¿Qué hace? ¿Qué reúne? Bueno, en general la ley no es particularmente exigente porque muchas veces hay diálogos que se dan y que no quedan registrados. Lo que tiene que hacer una persona cuando siente que sus derechos han sido vulnerados, tiene que pedir orientación y eventualmente presentar su reclamo con los antecedentes que tengan, con los documentos que se le hayan facilitado desde la clínica, exigir esos documentos. Si se le niegan los documentos o se le niega acceso a la ficha clínica de ella o de un familiar cercano, puede exigir efectivamente que se le entregue esa información. Si no se le entrega, también puede reclamar a la Superintendencia de Salud por infracción a la ley de derechos del paciente. Por lo tanto, siempre hay una institucionalidad que está dispuesta por la ley para hacerse cargo de las infracciones o las vulneraciones que una persona pueda sufrir en sus derechos en su atención de salud. Sí, Sebastián, se lo pregunto porque me parece relevante, porque finalmente frente a una situación de esta naturaleza, al final siempre es una versión sobre la otra, es decir, la palabra de la entidad frente a la palabra del afectado. Por lo tanto, yo ahí la pregunta se la reitero un poco respecto de tener un mayor foco de claridad de qué antecedentes son los que hay que reunir o si eventualmente hay una prueba. Se lo comento porque, entre otras cosas, la Universidad Católica en el Hospital Clínico han dicho que ellos jamás han condicionado de ninguna manera la atención de salud ni de León Smith ni de otro paciente. Yo lo dice, bueno, el afectado dice lo contrario. El nivel de prueba que haya podido demostrar va a ser relevante para saber quién tiene la razón. O sea, lo ideal es efectivamente que haya una certificación del profesional. Eso facilita bastante la acreditación de los hechos. Pero si no se niega el profesional o por la situación la familia finalmente olvida o pierde el documento de certificación de emergencia, eso no impide que la superintendencia pueda revisar el caso, y eso tiene que ver con los antecedentes clínicos. O sea, es decir, por ejemplo, la situación de León Smith. La clínica no certificó, pero analizados los antecedentes y la cronología de los hechos, se armó convicción en la Intendencia de Prestadores que efectivamente aquí se exigió un documento, la firma de un documento contraviniendo lo establecido en la ley. Por lo tanto, son los antecedentes clínicos los relevantes, por lo tanto no corresponde gravar a las personas con la carga de la prueba, sino fundamentalmente decirle a las personas que se informen. Si hay certificación de emergencia, obviamente eso facilita, pero la ausencia de esa certificación no impide que la superintendencia pueda revisar todos los hechos, los antecedentes clínicos, exigirlos del prestador y a partir de eso, contrastando los testimonios de la familia, el análisis de la ficha clínica y también los descargos del prestador correspondiente, nosotros nos tenemos que armar convicción respecto de los hechos, de cómo se sucedieron y a partir de eso verificar que efectivamente o formular cargos que en este caso por lo menos implicaron la formulación de cargos, bien digo, por infracción a la ley de urgencia. En este caso todavía no hay nada cerrado porque falta la apelación, entiendo, del Hospital Clínico y por lo tanto no hay un dictamen que ya se pueda decir que pesa sobre esa entidad. ¿Eso es correcto? Efectivamente, perfecto. Hay una instrucción de la superintendencia de devolver el pagaré, hay formulación de cargos, se presentaron descargos, falta que se resuelva en primera instancia y eventualmente puede haber recursos de reposición o jerárquico que tendrán que ser fallados en su oportunidad. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por haber conversado con CNN con el propósito de orientar a los que siempre estamos teniendo que recurrir en algún minuto a la atención de salud. Muy amable, que tenga una buena tarde. No hay problema, encantado. Chao, adiós. Vale.